Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Serenamente. Hoy estamos con Jimena Carbone. Jimé, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, un placer. Gracias por la invitación. No, la verdad, un placer para nosotros contar con tu presencia hoy. Me encantaría que para la gente que nos está viendo te puedas presentar. Contanos un poquito acerca de vos, salite un poquito de lo laboral, contanos vos, y después también contanos respecto a tu rol, en qué consiste tu trabajo hoy, qué es lo que haces, quizás ahí sí más para lo laboral. Perfecto. Bueno, soy licenciada en psicología. Esa fue la carrera que elegí y que sigo eligiendo. Después hice una maestría de especialización en gestión humana en las organizaciones y también estudié intervenciones en crisis focales. Y bueno, me gusta correr, me gusta leer, me gusta disfrutar de Montevideo, de la Rambla, de la playa. Nada, eso creo que soy un poco como la mayoría. Y respecto a mi rol, yo trabajo hace 15 años en la consultora Advice, que es una consultora que tiene 22 años de vida en nuestro país, que es uruguaya. Hace casi 4 que estoy en la parte de gestión de personas y cultura. Bueno, con el desafío de que todos los servicios que proveemos para nuestros clientes, yo hacerlas para adentro, digamos, ¿no? Desde la selección hasta el desarrollo de nuestras personas, pensar en, las capacitaciones que sean necesarias, todo lo que es atraer, desarrollar y retener el talento, y tantas otras cosas que hacemos en gestión de personas que no están en el job description, ¿no? Así que estoy hace casi 4 años, como te decía, en ese desafío que es trabajar con la gente y para la gente. ¿Qué es lo que más te atrae de todo eso que haces? La gente. Ojo, es también a veces lo que te conflictúa, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Somos difíciles los seres humanos, tenemos muchos recovecos. Y el conflicto es inherente a todo ser humano, a todo vínculo, ¿no? Sí. Es imposible pensar un vínculo humano sin conflicto. O sea, conflicto entendido como esto del intercambio, de la diferencia, ¿no? Desde ese lugar. Sí. Y donde sea el crecimiento, ¿no? Exactamente. En esa incomodidad. Siento y siempre lo digo que tengo mucha pasión por lo que hago. Me importa la gente para la cual trabajo y con la que trabajo. Estoy hace 15 años ahí, con lo cual tengo algunos vínculos de muchos años. Y otros no, que capaz que son los que me desafían, también generaciones distintas, pero son los que también hoy te permiten aprender muchas cosas. Y me preocupa eso, que y es lo que me atrae también, que la gente esté bien y estar haciendo bien las cosas para ser también una fuente de bienestar. Qué palabra esa, ¿no? Porque hoy en día se habla muchísimo de bienestar y lo que sucede a veces con estos conceptos o con estas nociones es que cuanto más se habla, la palabra queda muy golpeada, se desgasta, ¿no? Y se desdibuja un poco lo que realmente refiere. Entonces, cuán importante es poder como despejar un poco, ¿no? Y desde ese lugar vamos a conversar hoy, tratando de despejar y de... Vos te sentaste acá recién y decías, qué lindo silencio. Sí. Y un poco la invitación de esta conversación hoy es eso, ¿no? Sí. Como hacer un poco de despejar algunas cuestiones. Y a mí me encantaría invitarte a hacer un pequeño juego. Genial. Para arrancar. Me encanta. A mí me encanta. ¿Te animás? Sí, re. Bueno, el juego es así. Es un verdadero o falso corporativo. Yo te voy a traer algunas frases y quiero que vos respondas verdadero o falso, ¿tá? Según tu perspectiva, según tu trabajo, según tu experiencia. Bien. Y si querés acotar algo a eso, bienvenido sea. Seguro. Ok, arrancamos entonces. Número 1, verdadero o falso corporativo. La gente no renuncia a empresas, renuncia a jefes. ¿Verdadero o falso? Casi verdadero. Quiero saber ese casi. Es verdad que renuncia a los jefes, sí, o se queda por los jefes, así que es lo mismo. Pero también en muchas ocasiones es a la empresa, al clima laboral, al ambiente, al equipo de trabajo. El líder tiene una incidencia muy grande
en la vida de las personas, el jefe, y en la salud mental, como dicen también, ¿no? Por eso es muy importante el jefe que tengas. Pero sí, creo que la distinción en el casi verdadero está ahí, que muchas veces sí, pero que no es por lo único. La gente también se va de un mal clima, y tiene un buen jefe a veces. Sí, hay una complejidad que no se puede reducir a solamente una de las aristas, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos con el número 2. El burnout está romantizado. Verdadero. Sí, sin duda. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. 3. La autenticidad laboral tiene límites. Verdadero. No titubeaste. No porque me pasa. Y bueno, yo creo que lo vas aprendiendo con los años y la experiencia, que claro, no deja de ser un entorno donde, bueno, el vínculo es por un objetivo en común, no es otro tipo de vínculo, y es como esta frase que también he escuchado mucho, ¿no? Que la sinceridad, digamos, como sin filtro o sin límites, o cuando no te la piden, es como agresiva a veces, ¿no? Entonces creo que lo interpreto por ahí, y por eso el verdadero, de que a veces siendo auténtico, capaz que no estás respetando tanto el límite de algo en la organización o de alguien. Sí, creo que es importante saber que la autenticidad puede expresarse dentro de un encuadre. Exacto. ¿No? Eso mismo. Y también a mí me gusta decir que no es lo mismo la sinceridad que el sincericidio. Total. Hay que tener cuidado. Total. Sí. Bueno, vamos con otro. Muchos líderes emocionalmente inmaduros llegan muy lejos. Polémico. Recontra verdadero. Recontra. Sí, yo creo que emocionalmente inmaduros, o hasta me animaría a decir inestables también, o poco trabajados. Ahí está. Vamos a decirlo, sí. Ahí va, vamos a irlo como suavizando. Sí, porque, a ver, en la historia del mundo de las organizaciones lo que se ha premiado es otra cosa, no la inteligencia emocional, no el manejo de nuestras emociones y qué sé yo, nuestro tacto en los vínculos. Se ha premiado otra cosa, el trabajar a más no poder, el entregar todo, ¿no? El dejar la vida. Dejar la vida, el full life, ¿no? Ese que full life, a veces lo veo por ahí, es como wow. Entonces, no siempre van de la mano esas cosas, de que una persona con esas características en el trabajo esté emocionalmente trabajado. Exactamente, 100%. Vamos con el siguiente. Las empresas todavía castigan la vulnerabilidad. O te lo cambio. Algunas empresas todavía castigan la vulnerabilidad, o no la valoran. Bueno, las dos, claro, las dos son verdaderas. Sí, yo creo que puede ser que no la valoren y que la castiguen también, sí, porque, a ver, la vulnerabilidad no está bien vista, menos en el ámbito laboral, ¿no? Donde uno tiene que poder con todos, ser fuerte. Si decís no puedo, es un síntoma de debilidad, entonces que venga otro que sí puede. Y en realidad a veces conocer nuestros límites nos hace desarrollar otras áreas que nos hace ser mejores, o da situaciones, crea situaciones que a veces esto de vulnerabilidad, al decir no puedo con esto, por ejemplo, y ahí encontrás a alguien en tu equipo que te dice vamos a verlo juntos, ¿no? Y ahí, bueno, pensabas que estabas trabajando solo y no, y se da algo del otro y de un equipo, o a veces hay mucho miedo a ser vulnerable con el jefe de uno, y por suerte yo en mi experiencia he tenido grandes jefes toda mi vida, ante la vulnerabilidad, que me cuesta mucho también, he encontrado apoyo, y te vas con eso de que, no era tan grave que dijera no puedo. Qué importante, ¿no? Me hiciste acordar ahora, yo a veces en algunas conferencias nombro a Brené Brown, que tiene, ¿no? Por supuesto, claro, su conferencia, que es una de las más vistas en la historia de YouTube.
el llamado de la valentía, y ella vincula la vulnerabilidad con el coraje. Claro. Con el coraje de poder estar en contacto con lo que nos pasa y poder hacernos cargo de eso, ¿no? Y ella dice que es la única vía para conectar con otro ser humano. Total. Entonces pienso cuánta fortaleza hay en poder ser vulnerable, ¿no? Pero sí es real que estamos en una especie de cambio de paradigma, porque socialmente venimos de que la vulnerabilidad era vista como debilidad, como una cosa muy frágil que había que ocultar, ¿no? Y hoy en día estamos entendiendo que va por otro lado. Totalmente. Hay gente adicta a sentirse necesaria. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Y la última. Estar ocupado da estatus. También verdadero. Re verdadero. Viste que estamos en la cultura del estoy a 1000. Ay. No. Sí, pasa mucho de que hay mucha gente que nunca tiene tiempo para nada, nunca tiene un hueco en la agenda. Y claro, vos podés entender que hay momentos del mes, por el tipo de trabajo que tengas, que eso sucede y que es normal. Pero si es siempre, ¿no hay algo que está mal ahí? En la organización de tu tiempo o en tu trabajo, ¿no? En lo que esperan de vos, son capaz que decís sí a todo y eso es lo que te está como haciendo explotar la agenda. Y sí, nos cuesta mucho hacer nada, ¿no? Y esto de decir, bueno, esto lo delego, está bien, puedo estar acá, pero no es que sea necesario. Uh-huh. Pero me necesitan, ¿eh? Sí, obvio, tiene algo con el ego, ¿no? En parte. Sí, hay algo seductor en esto de, bueno, si no estoy yo, ¿no? Como, bueno, soy necesario y si en mi ausencia quizás las cosas no salen de tal manera, ¿no? Como poder amigarse con eso, o sea, hay todo. Para mí no hay nada más lindo que ver que algo sale porque vos lo dejaste y no se te necesitó, digamos. Después de un tiempo que venís trabajando en ciertas cosas, ¿no? Pero para mí es espectacular y es un ejercicio que los que les cuesta soltar deberían de probarlo. Yo también estuve ahí, ¿no? Lógico. O sea, es que me trajiste como una frase de Simone Weil, que es una autora que a mí me encanta, que ella en un momento dice algo así como traer esto de la observación. Observa cómo es un paisaje sin que vos estés en él, sin que vos tengas que interceder, ¿no? Intervenir. Y muchas veces pasan los equipos, como bueno, desde el liderazgo también, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo no estoy interviniendo? ¿Qué pasa cuando yo no estoy en él, en ese paisaje que se conforma en mi equipo? ¿Qué sucede? Las cosas salen, no salen, ¿de qué manera se dan? ¿Cómo se va configurando eso, no? Hay algo muy interesante ahí y también muy liberador en poder correrse un poquito desde ese lugar, ¿no? Sí. A ver, no. Nadie es fundamental en un trabajo. Obviamente que todos tenemos algo para sumar desde nuestra singularidad, pero también a veces como líderes está bueno dar esos espacios, porque es donde el otro se desarrolla. Totalmente. Tocamos un poquito el tema de la rapidez, ¿no? Del estar a 1000, del no tener ni un hueco en la agenda, de lo bien visto que está eso, ¿no? Como te da estatus, te da como esta cosa de estar ocupado, estar lleno, ¿no? Ahora, vamos al lado B. Hay una consecuencia, hay un costo, ¿no? ¿Qué pasa con los equipos cuando estamos todos a 1000, a tope, no hay espacio para nada, estamos como súper apurados? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el costo? Bueno, viste que si a un motor lo forzás, se funde, ¿no? Y no es que eso sea lo único, porque en realidad no es que no es biología no es matemática, como dicen muchos médicos, ¿no? No es que 2 más 2, 4, entonces si yo estoy estresada voy a explotar. Bueno, a veces no hace ruido lo que explota en una persona, que esos son como los casos más difíciles y ustedes los habrán visto. La desconexión de la persona consigo misma, la primera, ¿no? La desconexión con el objetivo organizacional, ni que hablar, porque ¿quién quiere trabajar en un lugar donde estás todo el tiempo como con la soga al cuello?
hay cosas que son naturales, como hablábamos hace un rato, de esto de que hay momentos en el mes, nosotros que tenemos áreas de payroll, por ejemplo, de nómina, y bueno, sí, el tema de los salarios tiene un tiempo para que se liquiden, la persona lo cobre, es el dinero que recibe alguien por su trabajo, es una tarea muy importante, entonces hay como picos, pero biológicamente no estamos preparados para estar siempre en esos niveles de tensión, de nerviosismo o de estrés. Y yo creo que sí, o sea, no es seguro la explosión esta con el ruido, pero sí otras cosas, ¿viste? Que aparezca la ansiedad, que aparezcan, no sé, trastornos del sueño, que hoy son, pero moneda corriente, y poca gente habla. Entonces, y todo eso es como un vasito que se va llenando hasta que se desborda. Y no te das cuenta que se llenó hasta que se desbordó. Entonces capaz que es un caso de alguien en el equipo, en ese equipo, ¿no? Que hace burnout o que empieza a tener ataques de pánico, lo que fuera. Y ahí también es como un clic para el equipo, ¿no? De, sí, así no se puede. Y lo que estábamos hablando hace un ratito, de esto de la velocidad, ¿no? Estuvo Carl Honoré hace unas semanas acá en Uruguay, que habla del movimiento slow, ¿no? Que es un conferencista, que bueno, que lo que habla es de poder tener, digamos, la inteligencia, ¿no? Y la sabiduría para saber cuándo tengo que ir rápido y cuándo tengo que ir lento. O sea, hay cosas que no las podemos apurar. Los vínculos no se pueden apurar, por ejemplo, ¿no? La confianza en un vínculo no se puede apurar, enamorarte de alguien no se puede apurar, la creatividad. Y él dice algo muy cierto, ¿no? Te hace, en su conferencia te hace pensar, bueno, ¿en qué estabas haciendo cuando a vos se te ocurrió una buena idea? Seguro no estabas haciendo 3 tareas del trabajo. No estabas mandando un mail, no estabas... Exacto, en multitasking no estabas segura, ¿no? ¿En qué momento? En la calma. Dicen cuando me estaba duchando o cuando estaba en la playa de vacaciones, bueno. Pero lo que él promueve y lo que, digamos, está avanzando, por suerte, en muchas partes del mundo, ¿no? Porque él vive en Londres y este movimiento allá está tomando fuerza, es que claro, que a veces en esto de la vorágine, que él dice que tenemos que ir de la vorágine al propósito, vos buscas hacer algo rápido, porque rápido hoy es mejor, porque en un trabajo, ¿quién te puede decir que sos bueno si sos lento? ¿No? Pero depende lento para qué, cuándo, ¿no? Sí, en referencia a qué o a quién. Exacto, y a qué tarea, ¿no? Total. Yo en una conversación importante con una persona de mi trabajo no puedo ser rápida. Tengo que ser lenta quizás, tengo que tomarme el tiempo. Y a veces me pasa que digo, esa lucha interna, ¿no? De, estoy dejando de hacer otras cosas, ¿no? Como estoy siendo productiva después de entender, pero mi rol es también, ¿no? El tomarme este espacio para esto. Volviendo a lo que dice Carl Honoré, a veces es como vos buscás hacer algo rápido y por hacerlo rápido lo terminás haciendo más lento que si vos lo hubieras hecho a una velocidad normal de una. Ejemplo que me ha pasado, ¿no? Escucho un audio en 1,5, ¿no? Porque digo, lo quiero escuchar más rápido, y después por algo digo, no, pará, porque esta parte no la entendí, tengo que volver, tengo que ponerlo en 1, fui más lenta, por querer apurarme. Y bueno, y hay como que decodificar las señales de cada uno cuando estamos como apurados y estamos siendo improductivos y que no siempre tenemos que ser productivos. Bueno, ahí tiraste una máxima, ¿no? No siempre tenemos que ser productivos. Y yo creo que hay una sofisticación muy interesante en la simpleza de la pausa. Claro. Porque muchas veces pensamos que lo sofisticado se encuentra en la rapidez, en la inmediatez, en hacer algo bien, ¿no? Pero a veces nos quedamos sin espacio interno, ¿no? Y esto que vos traías como, bueno, si yo tengo que tener una conversación importante con alguien de mi equipo, tengo que entrar en otro registro, en un registro más suave,
más lento, ¿no? En donde podemos bajar. A mí me pasa a veces como en el plano de la clínica, de que la persona a veces, para poder llegar efectivamente en cuerpo y en mente al consultorio, por ahí tarda 15 minutos realmente en poder estar presente, ¿no? Y eso sucede en las conversaciones también que tenemos con los equipos, porque venimos de otras preocupaciones, de otras cosas, de otras tareas, ¿no? En esto de poder como, oficiar de espacio seguro también, y ahí sí o sí, para poder conectar, necesitamos entrar en otro registro. Ahí la velocidad no es nuestra aliada. No. Pero sí también me parece muy interesante esto que decís de que hay momentos en donde sí necesitamos apretar el acelerador un poquito, ¿no? Y poder como, trabajar en esta inteligencia, en esta flexibilidad de poder saber cuándo sí y cuándo no. Claro, sí, como una plasticidad de saber usar la velocidad cuando realmente es importante, ¿no? Y creo que para ser productivo tenemos que tener momentos de improductividad, por decir, improductividad de calma, inclusive esto que hablábamos antes, ¿no? De los equipos que están todo el tiempo en una vorágine. O sea, el cerebro procesa cosas a través de las pausas, no a través de algo que no para el estímulo, ¿no? Y hoy tenemos que hacer un trabajo personal también, como muy grande, y lo digo porque también son ejercicios que uno trata de hacer, ¿no? Está el fenómeno de las doble pantallas, ¿no? Tenés la tele y abrís el celular, por algún motivo. Sí. Estás en un Zoom. Yo sé que todo el mundo está con el celular al mismo tiempo, o trabajando en la pantalla de atrás. Es como que si no hacemos 2, 3 cosas al mismo tiempo, sentimos que hay algo que no está funcionando y no estamos donde estamos. Exacto. Sí. Hay algo también que se da mucho hoy en día, que es que, nosotras compartimos la misma profesión, pero el lenguaje psicológico fue migrando hacia otras áreas, ¿no? Antes el lenguaje psicológico quedaba en el consultorio. Hoy en día todo el mundo sabe el tipo de apego que tiene. Si tuviste un novio narcisista. Exactamente, o sea, lo manejamos todos y de repente todos somos psicólogos, todos somos coach, todos somos gurús del bienestar, ¿no? Esto que hablamos al principio. Que yo creo que hay algo ahí que está muy bueno en esto de que podamos abrir espacio y hablar, pero hay que tener cuidado también, ¿no? Hay que ser hay que poner un filtro ahí. Entonces, un poco pensando en esto de nuestros equipos y nuestras organizaciones, ¿qué pasa cuando ese lenguaje psicológico también migra hacia las organizaciones, ¿no? De puertas para adentro. Sí, como el jefe tóxico. Exacto, y esas cosas, ¿no? Sí. A ver, concuerdo completamente contigo en que estamos viviendo un cambio, que le estamos poniendo voz y nombre a estos fenómenos, digamos, y realidades, que a veces, se utilizan palabras que vienen como de nuestra jerga y se malutilizan en otras, pero creo que con lo que me quedo principalmente es con que le estamos poniendo voz y estamos pensando y diciendo cosas que capaz que antes eran como más estigma hablar, entonces me quedo con esa parte. Obviamente que se cae en la etiqueta a veces, o en que todo es tóxico, ¿no? Y hay cosas incómodas, y la tristeza no es depresión, y el nerviosismo no es ansiedad ni un ataque de pánico. Entonces, ahí me parece que es como que tendemos a rotularnos o a diagnosticar, pero para la gente que está como por fuera del ámbito psicológico, por lo menos se empieza a cuestionar cosas, y creo que esa es una semillita que le veo la parte positiva. Sí, sin dudas. El peligro ahí, si se quiere, es que queda todo muy polarizado, ¿no? Es una cosa o la otra. Total. Cuando en realidad la salud mental tiene que ver con, infinitas aristas, y es una cosa como mucho más compleja, ¿no? A veces caemos en un reduccionismo que puede llegar a ser un poco peligroso, pero concuerdo contigo que es interesante esto de que, por lo menos empieza a haber como un interés
que la persona se empieza a cuestionar, empieza a buscar un poco más de yo qué sé, de información, ¿no? Y empiezan a pasar cosas internamente. Ahora, hablando un poquito de esto que traíamos al principio, ¿no? De que el bienestar hoy en día se volvió como una especie de mandato, de obligación, de que está por todas partes, ¿no? Que entras a las redes y encontrás recetas de cómo hacer para estar bien, para estar feliz, para ser tu mejor versión. Yo ya no puedo escuchar más, ¿no? Pero ¿sentís que por ahí la salud mental y el bienestar se ha vuelto como una especie de moda? Es verdad lo que decís de, capaz que lo que menos me resuena son las recetas. Creo que la receta es como personal y momentánea. Totalmente. Porque es en cada momento de tu vida que en realidad la tendrías que ir cambiando y está bien. Sí, actualizar también, ¿no? La forma de estar bien. Exacto. Puede llegar a ser una... Lo que me preocupa ahí, digamos, es un poco como el bienestar como falso, digamos, que pueden tener algunas personas, ¿no? Y en realidad, a ver, nosotros podemos hablar de bienestar o cualquier otra persona que se dedique a algo que tiene que ver o, no sé, reconocidos de la meditación y lo que fuera, y también tienen sus momentos donde tienen ansiedad, donde están enojados, o sea, estar bien y el bienestar no es algo lineal e igual todo el tiempo, o sea, yo creo que es saber transitar las emociones, ¿no? Con conociéndonos, ¿no? Con herramientas que nos permitan manejarlas. Igual, de nuevo, me quedo como con la parte positiva de que hay un mensaje nuevo que está llegando del estar bien. Tiene ese peligro de la receta de que tenemos que estar bien. Es como que hay que estar bien, porque si estoy bien, y entonces, bueno, decís, sí, pero hay momentos de la vida donde no vas a estar así, y es lo normal, es lo que está bien estar mal. Estás en un duelo, por lo que sea. Y sí, no vas a estar como siempre. Entonces, transitar la incomodidad. ¿Las personas están pudiendo dentro de las organizaciones decir que no están bien o que no se sienten bien o que están angustiadas o que están tristes o que están pasando por un pico de estrés o de ansiedad? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Creo que se evita igual, se lucha contra eso bastante. Depende mucho de los vínculos que haya a nivel organizacional y con tu líder, sobre todo, porque en realidad capaz que primero lo haces con tus pares y después con un líder, ahí cuando ya sentís que bueno, capaz que la cosa se te puede ir un poco de las manos. Pero sí, yo creo que es crear, bueno, ahí las empresas tenemos que trabajar un montón en el entorno que creamos de trabajo, ¿no? En que las personas sientan la seguridad psicológica para levantar la mano, decir no puedo con esto, o no puedo con esto porque además tengo otras cosas en mi vida que me están... Y yo creo que eso es hoy lo que muchísima gente valoramos de un lugar en esto que decimos flexible, ¿no? De que se entienda que somos un todo y que a veces uno viene con una mochila de cosas, así como a veces vuelve a la casa con la mochila del trabajo, pero creo que sí, depende mucho de la cultura empresarial y de los vínculos que se tengan ahí, que nada, que eso sí se desprende mucho del liderazgo. Totalmente. Me quedé pensando en algo que trajiste como al principio, ¿no? Yo voy a aprovechar que te tengo acá y que bueno que tenemos este espacio para hablar un poquito de qué pasa cuando empezamos a crecer profesionalmente, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte a vos, como bueno, ¿qué pasó en tu proceso cuando empezaste a crecer profesionalmente? ¿Qué versión tuya tuviste que dejar atrás? ¿O qué decisiones tuviste que tomar? ¿O qué cosas fueron quedando atrás o en desuso o que fueron quedando obsoletas, digamos, cuando vos empezaste, bueno, a expandir tu universo profesional, académico, cuando empezaste a crecer profesionalmente, ¿no? Porque también en esto de hoy en día hablar mucho del bienestar, de la expansión, te deja de lado
no sé si llamarle la parte B, pero sí entender que crecer implica renuncias también, ¿no? Implica duelar, implica perder, no existe un bienestar ordenado, precioso, limpio, no, el bienestar integra también el duelo de vínculos, de amistades, el duelo de a veces ciudades, de decisiones, de postergaciones. Entonces un poco me interesa como preguntarte eso, ¿no? Como en tu proceso como de crecimiento profesional. ¿Qué renuncias tuviste que hacer? ¿Qué pérdidas atravesaste? ¿Qué versiones tuyas quedaron atrás para poder darle paso a esta que sos hoy? Qué linda pregunta. Yo creo que siento que bueno, que uno va evolucionando y quizás en un rol que tiene más responsabilidad, a veces no es tan fácil separarse después del horario de trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo soy una persona que cumplo con mi horario, me gusta llegar en hora y a mí también me importa cortar uh-huh. en el horario, salvo pase algo, uh-huh. por supuesto, porque la flexibilidad es ida y vuelta, ¿no? Pero mantener ese equilibrio, ¿no? Pero cuando tenés un rol de más responsabilidad, es difícil a veces un poco cortar mentalmente. Y entonces ahí te puedo decir que dejás atrás un poquitito cierta libertad mental, por así decirlo, sí. ¿No? O no sentirte, yo me siento responsable de muchas cosas, uh-huh. además de serlo, uh-huh. de lo que mi rol significa, yo lo siento. Entonces, viste, separar eso quizás, sí, en otro momento de mi vida donde mi rol no tenía cierta responsabilidad, uh-huh. capaz que todavía me desprendía mentalmente más. Igual siempre fui buena cortando, o sea, como respetando... Disciplinada con él. Sí, no, y respetando como, o sea, sé que para mí es importante uh-huh. Los tiempos de descanso, ¿no? Y son, o sea, para mí en las consecuencias que yo veo, ¿no? Por eso a veces estoy en la oficina y estoy, pero ¿vos almorzaste? ¿Cortaste? Porque son cortes que tienen un sentido, ¿no? No son porque sí, tienen una razón de ser. Totalmente, y muchas veces lo que nos agota es no solamente la rutina que llevamos, sino las pausas que no nos tomamos de esa rutina. Claro. ¿No? Entonces un poco concuerdo contigo que estas pausas tienen un sentido, tienen un para qué muy potente y son realmente necesarias, ¿no? Vos hablabas de esto de poder cortar a tiempo. No sé si a tiempo, pero sí cortar y desprenderte de eso, ¿no? Separarte de ese rol. Y también hoy en día lo que estamos viendo es que a veces hay una cierta precariedad en otras áreas, que está todo muy colocado en el trabajo, y lo importante que es poder nutrir otros espacios improductivos, ¿no? Sí. Como por ejemplo, yo qué sé, estar con amigos, tener conversaciones que no tienen ningún tipo de trascendencia, y eso también es importante hacerlo, poder contemplar un paisaje, poder leer un libro, ¿no? En tu caso, ¿qué te ayuda a vos a conectar contigo y a desconectar de tu rol, de tu rol y de tu versión como, bueno, Jimena Carbone trabajando en Advice, de la trabajadora? ¿Qué me ayuda? No tengo problema, la verdad, para desconectar. Me encanta, buenísimo. Sí, siempre, no, la verdad que no tengo problema, pero sí hay actividades todavía que me generan como... ¿Viste esas actividades que te olvidas del tiempo y el espacio? Son magníficas y eso te recarga. Uh-huh. Entonces es necesario cortar para eso. Correr. Me encanta correr en la playa hoy, caminar, uh-huh. Leer, ver una buena serie, uh-huh. una buena charla, uh-huh. obviamente, ¿no? Una buena película, sí, todas esas cosas, pero sobre todo te diría que el deporte o la música, porque llega un momento a veces, y esto es como quien cuida al cuidador, ¿no? En el rol de recursos humanos,
a veces necesito una pausa de las charlas, de los diálogos, digamos, ¿no? Sí. Y mi batería se recarga de otra manera. No siempre en la interacción social a veces es la realidad. Capaz que a veces necesito como el espacio, bueno, como te decía acá, el silencio y eso. Y son momentos de la vida también, ¿no? No, y creo que es súper necesario poder retirar el cuerpo de ciertos espacios, sí, ¿no? Esto que vos hablabas de la batería social, a todos se nos agota en algún momento. Sí. No fuimos hechos para estar todo el tiempo en Exacto. interacción, ¿no? Tenemos que tener momentos de retirada, Repliegue, sí. Exactamente, de repliegue, Total. de silencio, de pausa. Y yo creo que es como súper importante también, ¿no? Y yendo un poquito más como al final de esta conversación, ¿qué le dirías vos a una persona, quizás podemos pensar en alguien de tu equipo, de tu empresa, que la ves que está apagada, ¿no? ¿Viste esas, a veces cuando notamos que alguien del equipo está como con la cara cansada, que ya no hay como ese brillito en los ojos, que ya hasta el lenguaje corporal denota que hay algo que está como apagado o que está latiendo muy bajito? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué le sugerirías? ¿Cómo te acercarías? ¿Cuál sería como la acción? Bueno, buscaría sí algún momento de diálogo. En general, a veces cuando veo algo de eso, o escribo algún mensajito por el Teams que tenemos, ¿viste? ¿No? Y voy viendo que se da en esa conversación a ver si justamente se puede abrir algo. En general siempre se abre, por suerte. Yo creo que hay momentos y como clics que son muy personales. Pero a veces, bueno, una charla puede servir para hacer el clic de lo que la otra persona tenga que hacer, digamos, ¿no? A veces es pedir ayuda, ¿no? A veces es encontrar un espacio donde contar lo que te pasa simplemente, o esto que decías vos, de poder como verbalizar, estoy cansado, estoy estresado, tengo este problema. Y yo creo que en esto de la salud mental y del bienestar y de las recetas y demás, creo que cada uno tiene que construir la suya. Si bien somos colegas en esto y bueno, y obviamente soy paciente y he tenido pacientes como psicóloga, a veces por un momento de la vida, quizás no es a través de la palabra donde vos estés encontrando lo que necesitas, digamos, ¿no? O sea, tu equilibrio, tu eje, eso me parece, ¿no? Como que capaz que esa persona se desconectó de sí misma, perdió un poco el eje, y bueno, como que buscar de nuevo ese equilibrio. Pero es como una tarea muy, ¿viste? De descubrir y a veces, bueno, de enfrentarse a cosas desagradables, sin duda, sin duda. ¿Qué aprendiste vos acerca de trabajar y vivir? Bueno, muchas cosas, creo. Trabajar y vivir. A ver, esto hay una frase que dice como, si encuentras un trabajo, ¿no? Que como que no vas a, que es tu pasión y o no algo. Vas a tener que trabajar el resto de tu vida. Sí, exacto. Claro. No sé si están así, no sé. Yo creo que es importante mantener el equilibrio siempre de esto, ¿no? De los momentos de cuándo estoy trabajando, cuándo no, por más que me guste. Porque la mente siempre va a buscar estar ocupada o sentirse útil, ¿viste? Estar haciendo algo y capaz que, bueno, obviamente todos vamos a eso, ¿no? Al trabajo. Pero creo que sí tenés que buscar un lugar, encontrar un lugar, un trabajo que no solo lo que hagas, sino cómo lo hagas y que puedas ser quien sos. Eso ayuda mucho, me parece, a un equilibrio. Yo siento que tengo ese privilegio y con mis buenos y malos momentos, digamos, total. ¿No? En el sentido de eso, de estar en un trabajo donde uno pueda ser. No solo hacer, sino ser. Porque la cantidad de horas que pasamos trabajando, si uno tiene que
estar impostando algo, ¿no? O haciendo un sobreesfuerzo, eso en algún momento tiene como, pasa la factura. Sí, digamos, sí, ¿no? hay un quiebre, sí. Y bueno, y la última para cerrar. Advice y Serenamente ya hemos trabajado juntos, hemos tenido instancias que puedo decir con propiedad muy divertidas y muy productivas. Fueron pioneros en hacer algo que es como más del ámbito del teatro, si se quiere, en esto de poner el cuerpo, sí. ¿No? Que estuvo increíble. Desde tu lugar, ¿cuán necesario sentís que es, cuán importante sentís que es para una organización, para las personas sobre todo, poder abrir estos espacios, poder contar con estas ayudas, ¿no? Poder fomentar un poco estos espacios que incluso pueden ser desde lo lúdico, pero en donde se juega algo muy sutil, muy, muy profundo y muy necesario también para los equipos, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, desde mi rol también, de las primeras veces que fuimos incorporando este tipo de actividades en el equipo, yo también me genera un nerviosismo, porque digo, ¿cómo lo van a tomar? Y porque, claro, a ver, tenemos psicólogos en el equipo, pero también tenemos contadores, y no es que la profesión te haga tener sí o sí ciertas características, pero como que estás seteado a entender el mundo y ver las cosas de cierta manera, ¿no? Entonces, siempre pienso, bueno, ¿cómo puedo llegar más a estos perfiles? Y, bueno, en general, los psicólogos como que estamos más acostumbrados, ¿no? Entonces yo creo que es ir probando diferentes herramientas como ustedes tienen, ¿no? Diferentes instancias y ver como lo que va resonando también con el momento del equipo. Yo creo que hoy es imposible ya hablar de que la salud mental no se juega en el trabajo en gran parte, porque lo vemos, porque hay una realidad también de la cantidad de certificaciones que hay de las personas, sí, ¿no? En los entornos laborales, que siempre son multifactoriales, ¿no? 100%. A ver, porque en realidad, bueno, una persona sometida a varias personas sometidas a un mismo estímulo van a responder distinto. Tenemos como diferente caja de herramientas para hacer frente. Pero creo que empezar por las charlas, generar espacios donde hablar de cosas que no se venían hablando, de sacar estigmas, ¿no? De que la gente pueda hablar, estoy durmiendo mal. Alguien que viene mal todos los días al trabajo, o no sé, ¿viste? Porque hay gente que duerme mal y no va al psiquiatra porque el psiquiatra, ir al psiquiatra, Dios terror, mío, sí, claro, sí. Chaleco. Entonces alguien le da una pastilla, ¿no? Claro. Y así empieza todo, claro. Y entonces de repente se dan esas conversaciones o cosas simples que impactan en la salud, bueno, ni que hablar las emociones, la alimentación, o sea, entonces generar charlas que de alguna manera aborden esto, y que empiecen a poner en palabras, y la vulnerabilidad de la gente que también forma parte de esas charlas, de justamente decir, che, a mí me pasa, che, yo sabes que, porque tenemos, por ejemplo, ¿no? Fulano va al psiquiatra, y yo siempre digo, no es un problema que vaya al psiquiatra, el problema es el que lo necesita y no va, y no consulta, porque vos podés ir a un psiquiatra y no te medica. Sí, totalmente. Hay como, ¿viste? Entonces son todos como supuestos, y claro, y estamos transmitiendo algo que es tan simple como generar una conversación en un ámbito cuidado, y bueno, para eso también la empresa tiene que tener cierto clima, entonces tiene que venir trabajando ciertas cosas, ¿no? Pero sin duda la charla, nosotros en alguna charla inclusive hacemos una encuesta antes, totalmente que va de nuestros equipos a las personas que realizan el taller. O sea, nosotros como empresa ni nos enteramos, que es la idea. Entonces ahí como decir, bueno, ¿cuáles son las problemáticas que capaz que no se animan a decir en voz alta, pero que están ahí y que capaz que podemos abordar de alguna manera y nadie se siente expuesto? Exacto. Porque a nadie le gusta sentirse expuesto. No, por supuesto. Pero yo creo que
no en vano están ustedes hoy en día trabajando en esto y han crecido y está resonando mucho el tema, porque en realidad responde a una necesidad que vemos cada vez más y capaz que las generaciones como de mi edad para arriba, como fuimos más criados como en el tener que tolerar las cosas, ¿viste? Ya va a pasar. Y entonces, ahora los nuevos, las nuevas generaciones que entran a la empresa y a las empresas y al mundo del trabajo, entran con otras realidades y como que son más expresivos en estas cosas, ¿no? Sí. Y creo que tienen menos estigma en muchas cosas. Entonces ahí se pone el tema sobre la mesa, inevitablemente. Sí, y les encanta decir que van al psicólogo y que están en un proceso terapéutico y que lo llevan con otra soltura, con otra liviandad. Sin dudas, ahí hay un cambio enorme que yo lo celebro. Y bueno, y volviendo un poquito a esto que decías, yo creo que el punto de encuentro entre, bueno, Serenamente y todas las empresas que han confiado en nosotros es que nos importan las personas. Claro. ¿No? Partimos de esa base. Así que, bueno, Jime, para cerrar, si tuvieses que definir esta conversación, este encuentro que tuvimos hoy con una palabra, ¿qué sensación te queda? ¿Qué palabra te resuena? ¿Qué queda en vos de todo esto que hablamos? Ay, me viene paz, pero porque sí, estuve completamente conectada contigo y charlando y con el tema que me parece re importante. La invitación la agradezco un montón porque hay que seguir hablando de estas cosas, porque tenemos todos cosas interesantes para decir y nos tenemos que escuchar, pero sobre todo, y como volviendo un poco al principio, paz, porque pude estar completamente conectada contigo en la charla, y eso hoy siempre es bueno. Totalmente. Cuando tenemos tantas cosas que siempre nos están apabullando, ¿no? Así que sí. Divino. Yo me voy con, iba a decir serenidad. Bueno, no en vano tenemos a Serenamente. Sí, claro. Pero sí, me transmitiste mucha mucha y me parece que está buenísimo. Gracias, de verdad, fue un placer. Espero que sea la primera de muchas. Sí, muchísimas gracias, Jimé. No, gracias, eso es un mal